¿Listos? Y entonces empecemos. Siéntanse, por favor, libres de hacer cualquier pregunta o intervenir si lo necesitan, ¿listo? Entonces empecemos. Nosotros hoy iniciamos con relatividad física moderna. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces yo les venía diciendo que vamos a tener acá 4 objetivos. Diferenciar los 2 sistemas de referencia que siempre vamos a manejar. Recuerden la palabra relatividad o movimiento relativista. Entonces allí primero necesito, aporte de ideas, lluvia de ideas. Cuando se habla de la relatividad especial, un movimiento relativista, allí nosotros a qué nos estamos refiriendo. Ese término, ¿a qué se refiere? Ustedes, de lo que ya han podido inferir hasta el momento, ¿a qué se puede referir ese término de movimiento relativista? La relatividad tiene que ver con el marco de referencia desde el cual se está midiendo o observando. Exactamente. Y tiene una característica que es la característica clave de todo. ¿Cuál es esa característica, muchachos? Que es lo base hoy y que necesito que les quede hoy bien claro. Entonces, me dicen que están viendo, ¿cierto? Lo que estoy rayando. Sí, sí, señora. Ok, entonces observen lo que les acabo de escribir en pantalla. Velocidad de la luz. Y cuando nosotros vamos a hablar de relatividad, recuerden que todos los eventos físicos se miden respecto a la velocidad de la luz. Y cuando nosotros nos estemos refiriendo a un límite relativista, cuando hablamos del límite relativista, eso que se llama límite relativista es que los cuerpos se acercan al valor de la velocidad de la luz. Entonces, ingenieros, hasta este momento es muy importante recordar esta expresión, el valor de lo que es la velocidad de la luz. Y que ustedes recuerden que todo evento físico no viaja, o un objeto, por ejemplo, en el mundo macroscópico físico, este es el límite establecido físico. O sea, ningún objeto viaja más rápido que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz establece lo que se conoce como el límite relativista. Entonces, para nosotros lo más importante es que recordemos que la velocidad de la luz es este valor, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Estamos hasta allí? ¿Hasta allí van conmigo en esta parte? Señora. ¿Listo? Entonces, como para que ustedes hagan una comparación, que es como de las cosas más importantes que debemos hacer hoy. Para usted entender este valor, haga una comparación. Más o menos, por ejemplo, cuando usted sale a trotar, esa velocidad suya en el trote, la velocidad de una persona que trota, más o menos, si usted la mide en metros, ¿cómo la estima? En promedio, una persona en promedio en un trote, ¿cuál puede ser la velocidad? Hay que 10 kilómetros. Lo No. pueden mirar así, exacto. Velocidad, voy a ponerles así, de una persona trotando, por ejemplo. Persona trotando. Entonces, si usted tiene la velocidad de una persona trotando, mire que ustedes me dicen más o menos, sí, 10 kilómetros por hora, o en metros una persona estándar, ¿cuánto podría trotar por segundo? Por segundo, ¿cuánto le ponen ustedes por más en promedio? Por ahí 1 metro por segundo le ponen... Metros por segundo. 8 metros por segundo, pongámosle ahí como por la persona que trote despacio 3 metros por segundo. Esta es una forma en la que usted logra una comparación de lo que en realidad es la velocidad de la luz. Observe que cuando nosotros hablamos del límite relativista,
Estamos hablando de las partículas, ya sea de una partícula, por ejemplo, un fotón, la velocidad de la luz, y observen que cuando decimos 3 por 10 a la 8 es ese 3, pero póngale 8 ceros, 3, 6, 8 metros por segundo. Ahora compare eso, por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona trotando. O cuando usted observa una moto o un carro que por más en una velocidad promedio, un carro va a 60 kilómetros por hora. Entonces, noten que cuando establecemos esa velocidad, que es el límite relativista al que llega todo movimiento en la mecánica clásica o en la física macroscópica que nosotros tenemos, esto establece ese límite. Entonces, primero ubiquémonos acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que todo objeto que se mueva ya en el límite relativista, en ese límite relativista, lo principal es que usted entonces ya empiece a considerar, listo, yo mido un evento aquí en la Tierra y mire que usted coge un reloj y usted logra medir cuánto se demora usted en ir de la casa al trabajo, cuánto se demora usted almorzando, usted tiene una medida de su tiempo. Resulta que una de las características principales en la relatividad especial es que por el solo hecho de un objeto ya estar viajando, acercándose a esta velocidad, la medida del tiempo y de la longitud cambia. ¿Listo? Entonces, en algún momento, una de las lecturas que se hacía acerca de lo que en realidad pensó Albert Einstein cuando iba a proponer la relatividad especial es: imagínese que entonces usted va ahora viajando sobre un rayo de luz. Entonces ahora usted métase en pelicúlese. Todos hemos montado carro y miren que en promedio un carro va a 60 kilómetros por hora. Todos hemos trotado y sabemos que vamos a 3 metros por segundo. Ahora usted imagínese que usted se monta en un rayo de luz y que va a viajar a esta velocidad, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Lo que usted debe preguntarse es: ¿será que el tiempo transcurrido es el mismo tiempo normal que usted siempre ha medido? ¿Será que usted va a observar las longitudes de los objetos de la misma forma? Eso es lo primero. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos entonces de hoy? Primero, que usted entienda cómo es el cambio de la longitud, el famoso cambio de la longitud, y cómo es justamente esa medida de los tiempos. Entonces, por eso dice aquí, cómo la relatividad predice que los relojes que se mueven se hacen lentos y la evidencia experimental que lo confirma. Entonces, en la web conference, la profesora ya les ha explicado, la profesora Angélica les ha explicado, por ejemplo, acerca de cómo obtener las ecuaciones que gobiernan tanto el tiempo como la longitud de la relatividad especial. Y hoy nos vamos a centrar en entender y en clasificar esos tiempos, cómo cambian esos sucesos. ¿Listo? Entonces, empecemos con lo siguiente. Acá he pegado una de las imágenes que es clave y con la que inician, por ejemplo, los capítulos de los libros y más de estos de relatividad, explicando cómo funciona ese fenómeno. Entonces, observen esto. Imagínense que usted es la persona que está sentada acá en la Tierra observando una nave espacial. Entonces, todos que nos han enseñado hasta el momento en nuestras físicas, si esta nave espacial dispara un misil, entonces, si la nave espacial va a 1000 metros por segundo, dispara un misil que sale a 2000 metros por segundo, entonces a nosotros nos han enseñado, mire, ¿cuál entonces es la velocidad final que usted va a observar? Como usted como observador acá en la Tierra, ¿usted qué observación de velocidad va a tener? Pues que entonces ese misil va a quedar con una velocidad que es la suma de ese 2000 metros por segundo más 1000 metros por segundo, o sea, 3000 metros por segundo. Eso es lo que usted observa desde acá abajo en la Tierra, si usted estuviese pues en la posición de estar acá en la Tierra. Ahora dice, la mecánica newtoniana nos dice correctamente que el misil se desplaza con una rapidez de 3000 metros por segundo relativa al observador. Ok,
Ahora, muchachos, acá es donde va a estar la gran diferencia, que se las acabo de pintar allí en la imagen. Ahora cámbieme usted la película y ya ahora esa nave espacial no va a disparar un misil, sino que va a disparar un haz de luz, un rayo de luz. Ya nosotros sabemos, lo que les estaba diciendo, es que la velocidad de la luz es ¿cuánto? 300.000 kilómetros por segundo. Es por Por hora. 10 a la 8 metros por segundo. Exacto, 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y lo que me dice el límite relativista es que nada viaja más rápido que esa velocidad. O sea que si ahora esta nave espacial dispara ese rayo de luz, pues entonces ya usted aquí no me puede decir que entonces ahora la velocidad que se va a observar, que va a tener, por ejemplo, ese observador desde acá abajo, va a ser la suma de la velocidad que lleve la nave más justamente el haz. ¿Sí o no? Automáticamente ya usted sabe que acá eso ya no se cumple. Ya la velocidad que usted le va a observar no va a ser la suma de la velocidad de la luz más la velocidad de la nave. Automáticamente allí es, por eso aquí es muy claro el libro, cuando le repinta en rojo, mire, la mecánica newtoniana en esta parte falla, porque nada puede viajar más rápido entonces que esa velocidad de la luz. Bien, entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros para entender ese tipo de fenómenos? Primero, ubicarnos en dos marcos de referencia. Observen esto. Si usted es la persona que está aquí sentada, mire que usted está en un marco de referencia. Si usted observa la nave, observe que ella va moviéndose respecto a usted. Eso quiere decir que a partir de este momento, muchachos, tenemos que diferenciar el sistema de referencia en donde se va a estar y el sistema del objeto que se mueve a gran velocidad. Por lo regular, donde está el observador, siempre se va a llamar propio. Exactamente, el marco de referencia propio, que es lo que conocemos como S, o se nombra en la gran mayoría como S, y donde se va viajando en el límite relativista es el que se denomina S'. Entonces recuerden esta imagen que les presentó Angélica, la profesora Angélica, y les hablaba de, mire, está el marco de referencia propio XY o que se va a llamar S, y hay un segundo marco que es el que lleva una velocidad respecto a ese marco S. O sea que usted siempre se va a encontrar en los ejercicios de relatividad especial un observador inercial y otro observador y otro sistema que es el que va en movimiento. ¿Listo? Entonces mentalicémonos a esas dos cosas. Uno, que es el que va a estar observando siempre el objeto que se mueve con una velocidad relativista. ¿Hasta allí van conmigo? ¿Muchachos? Sí, señora. Señora. Listo. Entonces, ahora pasemos a entender los tiempos. Ahora imagínense y quiero que ustedes se monten, por ejemplo, en un rayo de luz. Si yo soy el observador que está en el marco de referencia S, por ejemplo, acá, voy a pararme yo aquí. Fíjese que el tiempo que yo mida es un tiempo diferente al que se va a estar midiendo en el marco de referencia S'. ¿Listo? Ahora, el por qué estoy diciendo yo eso. Supongamos que este es el que lleva una velocidad en el límite relativista. Como este es el que va viajando con esa velocidad en el límite relativista, para este observador, el que vaya en este sistema de referencia, midiendo respecto a este sistema de referencia, para él el tiempo es mucho más corto que para el que está aquí abajo en este sistema de referencia S. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el que está viajando a esa velocidad relativista. Entonces, eso es lo primero que usted siempre debe tener en cuenta. Siempre el que va viajando con esa velocidad
relativista, para ese observador el tiempo es más corto. ¿Listo? Que para el otro que está en el sistema S. Ejemplo. Doctora, disculpe. Cuénteme, señor. Doctora, ese es el ejemplo que hacen en el clásico del astronauta, que de los dos hermanos gemelos y uno viaja y el otro se queda en la Tierra y uno está más viejito que el otro. Perfecto, sí señor, sí señor. Ese es la paradoja de los gemelos, exactamente. Entonces, por eso les digo, miren que el centro y la clave de que usted entienda esto es en este límite relativista. Que usted el objeto que está analizando es un objeto que se mueve con una velocidad relativista, cerca a la velocidad de la luz. Entonces, eso hace que el tiempo allí sea más corto que el que se está midiendo desde el otro marco de referencia. ¿Listos? Doctora, O un sea favor. que, cuénteme. La velocidad relativa siempre se debe designar con esa letra U. ¿Se puede con la V o siempre debe ser con la U? Ah, ok. Es para sí, es como por llevar la notación de esta ecuación. ¿Listo? Por eso es que la estoy llamando U, para que desde ya nos vayamos familiarizando con la notación de esta ecuación. Dilatación del tiempo. ¿Listas? Por eso es, más que todo. Si usted la quiere llamar B, pues también la puede llamar B. Sino que yo voy a generalizar el lenguaje, por lo que voy a seguir el lenguaje que lleva como el libro, simbolizándola con la letra U. ¿Listo? Sí, sí, señora. Pero si uno en el ejercicio la pone con la letra V, ¿el ejercicio queda bien o no? ¿Queda bien? Claro que queda bien, siempre y cuando usted sea siempre muy explícito y diga que esa S va a denotar con la V a la velocidad relativista tal. ¿Listo? Eso es quizás de las cosas más importantes. Entonces, listo. Entremos en materia en lo siguiente. Observen lo que les he dicho acá y aquí quiero que, por favor, si usted no está entendiendo, activa el micrófono y pregunta. Les estoy diciendo, mire, todo lo que vaya viajando ya con esa velocidad relativista, para ese observador, el tiempo es más corto. Entonces, si a usted le dicen que usted está en la azotea de su casa o acá en la Tierra y que observa una nave espacial que pasa con una velocidad de casi cercana a la velocidad de la luz, que eso es lo que les están colocando en los ejercicios a ustedes, por ejemplo, 0.99 veces la velocidad de la luz, mire que es en el límite relativista. Entonces, para el observador que está acá en la Tierra, el tiempo transcurrido es mayor que para el que va a esa velocidad ahí arriba. Entonces, el tiempo que mida ese, supongamos, el que vaya en esa nave espacial, pues claramente es menor a la que usted va a medir acá en la Tierra. ¿Listos? Que es lo que decía el otro compañero, la paradoja de los gemelos. Entonces, ¿cómo nosotros, o cuál es el modelo matemático? Entonces, recuerden esta ecuación que se dedujo en la web conference. Ahora, ¿cuál es el chiste? Que usted me entienda quién es delta T, que usted entienda quién es delta T sub 0. Entonces, primero, delta T sub 0 es el tiempo propio. Y aquí les voy a mandar como la clave en la que usted me va a comparar cuál es ese famoso tiempo propio, delta T sub 0. Este es el tiempo medido por el observador que se mueve a esa velocidad relativista, por ejemplo. Y este de acá es del observador, por ejemplo, el que está observando el evento, el que observa justamente ese otro objeto que se mueve con esa velocidad relativista, por así decirlo. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, pero hasta allí, ¿cómo aterrizamos eso que ella está diciendo? Pues con los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, esta es la velocidad en el límite relativista y observen que este c cuadrado, acuérdense que esta es la velocidad de la luz. Este tiempo propio entonces es el del objeto que se mueve con esta velocidad en el límite relativista, y este delta t que vamos a medir es el tiempo medido, por ejemplo, desde un observador
que esté, por ejemplo, en los ejemplos, cuando se les pone a ustedes el observador que está quieto, observando el evento o observando el otro objeto que se mueva con esa velocidad relativista. ¿Listo? Ahora, miremos entonces eso aplicado en algo. Entonces, ¿cuáles son los tips acá para usted resolver los tipos de ejercicio con los que usted se va a encontrar en esta parte? Entonces dice, mire, cuando usted tenga estrategias para resolver ejercicios, entonces se utiliza el concepto de dilatación del tiempo siempre que se compara el intervalo de tiempo entre dos sucesos medidos en marcos de referencia inerciales distintos. ¿Qué quiere decir marcos de referencia inerciales distintos? Cuando usted observa la nave espacial, usted está en la Tierra en un marco de referencia S y observe la nave espacial que va moviéndose en el límite relativista. Bueno, aquí, por ejemplo, este haz de luz que usted está observando en el límite relativista. Ahora, observen que ese sería el otro marco de referencia que es el S'. Entonces dice, cuando usted tenga ese concepto de dilatación del tiempo, usted siempre lo va a utilizar cuando está comparando dos marcos de referencia inerciales distintos. Ahora, ¿cómo va a plantear usted? Entonces, para describir un intervalo de tiempo, primero decida cuáles son los dos sucesos que definen el comienzo y el final del intervalo. Identifique los marcos de referencia. Entonces, siempre como tip, uno siempre indica, bueno, quién va a ser ese y quién va a ser ese'. O sea, quién es, por así decirlo, el que está quieto, quién se mueve a esa velocidad relativista. Ahora dice, cuando usted vaya ya a resolver su ejercicio, entonces en muchos problemas donde interviene la dilatación del tiempo, el intervalo de tiempo entre sucesos medido en un marco de referencia es el tiempo propio. O sea, que mire que acá es donde está, que es el intervalo entre dos sucesos que ocurren en el mismo punto del espacio. A ver, entendamos ese pedazo. Para entenderlo voy a iniciar con este ejemplo y vamos a hacer 3 ejercicios más. Entonces, primero, dilatación del tiempo. Observen cuando ustedes les ponen dilatación del tiempo, cómo les ponen la velocidad. Les dicen 0.99 veces c. Miren que eso es casi la velocidad de la luz, más no es la velocidad de la luz, es muy cercana, por eso se le llama límite relativista. Ahora, dice, las partículas subatómicas de alta energía que llegan del espacio interactúan con los átomos de las capas altas de la atmósfera terrestre, produciendo partículas inestables, llamadas muones. Listo, hasta aquí esto es contexto. Ahora dice, un muón se desintegra con una vida media de 2.20 por 10 a la menos 6 segundos. Medida en un marco de referencia, entonces miremos a ver, acá nos están dando ya el tiempo. Ahora mire que ahí nos están ayudando. Dice, medida en el marco de referencia en el que se halla en reposo. Si un muón se desplaza a esto, que es aproximadamente 2.97 por 10 a la 8 metros por segundo, con respecto a la Tierra, ¿cuál será su vida media? Su vida medida por usted, el observador que se encuentra en la Tierra. Entonces, a ver, entendamos esto y acá es donde usted debe preguntar las dudas que tenga, porque acá ya empezamos a aplicar eso en un contexto. Vamos a hablar de los muones. Ahora dice, el muón se desintegra con una vida media de 2.20 por 10 a la menos 6, medida en el marco de referencia en el que se halla el en reposo. Y después aquí le dicen, mire, el muón se desplaza a 0.99 veces la velocidad de la luz con respecto a la Tierra. Ahora, ¿cuál será su vida medida por usted acá en la Tierra? Díganme ahí quién sería ese y quién sería ese'. Ese es la Tierra. Exactamente. Entonces, si acá está la Tierra, miren que acá estaría el marco de referencia, ese exactamente, donde está la Tierra. Y entonces claramente ese' es ese sistema en el que se está moviendo el muón, ¿sí o no? Entonces Tierra, muón. Ahora observen,
La velocidad de la que nos están hablando es 0.99 veces la velocidad de la luz. Los tiempos que me dan, señores, el muón se desintegra con una vida media de 2.20 por 10 a la menos 6 segundos. Ahora le piden a usted que en la Tierra lo mida. Entonces, ahora vuelvo y les digo, el muón es el que se está moviendo con esta velocidad relativista. O sea que para el muón, ese tiempo es menor o mayor, muchachos. Un modelo ayuda Es menor. Menor. Que está Es en menor, en el ¿no? marco de referencia prima. Exactamente, porque se mueve a esa velocidad en el límite relativista, para él el tiempo es menor. Y para el observador que va a ser usted acá en la Tierra, entonces ese tiempo de desintegración debe ser mayor. Eso quiere decir que entonces cuando estemos mirando este ejemplo, entonces observen que como es el muón, el que se mueve con esa velocidad relativista, el tiempo propio de él dice que ese tiempo en el que él se desintegra es ¿cuánto? 2.20 por 10 a la menos 6 segundos. O sea que claramente el tiempo medido por usted acá en la Tierra, que es delta T, tiene que ser mayor a ese tiempo de desintegración de él, que él tiene en ese marco. ¿Sí o no? ¿Van conmigo hasta esta parte? Sí, señora. Señora. ¿Listo? Claro, Entonces, cuénteme. esas medidas que dan ahí, los 2.20 por 10 a la menos 6 segundos, ¿eso se puede tomar como una constante del mundo o eso varía dependiendo de los ejercicios? Eso varía. Aquí, por ejemplo, le están hablando del muón, pero claro, todos esos tiempos varían dependiendo del contexto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio como tal, le hablan del muón y le dicen que es 2.20 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Segundos. Pero en otros puede que le den otro tipo de otros tiempos. ¿Listo? De desintegración. Ahora, ojo, no perdamos el rumbo. Todos los que están conectados tienen que diferenciar hoy para hacer los ejercicios delta T sub 0 de delta T. Entonces, obsérvense que el muón es el que lleva esa velocidad relativista. Para él el tiempo de desintegración es esta, en ese marco. Ahora, ¿cuál va a ser el tiempo medido en la Tierra? Entonces, ese tiempo, miren, que es el que uno llama delta T. ¿Listo? Y acá es bien importante que entonces este tiempo, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, eso sí, me van a trabajar con esta ecuación. Entonces, ¿cuál va a ser esa ecuación? Miren que esa ecuación, la voy a escribir por acá. Delta T es igual a ¿quién? Delta T sub 0 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado menos c cuadrado. ¿Listos? O sea que ese tiempo propio de desintegración del muón es 2.20 por 10 a la menos 6 segundos. Y al dividirlo, usted va a tener aquí 1 menos, la velocidad que él lleva relativista sobre la velocidad de la luz. Ahora miren, de este tiempo que tenemos acá, de esta raíz que tenemos acá, este 2.20 por 10 a la menos 6 dividido esto. Ojo que aquí en los foros he corregido la siguiente operación. Nosotros tenemos 2.20 por 10 a la menos 6 segundos. Y observen que acá en el denominador esto es 1 menos 0.99 por c, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, aquí es bien importante que tengamos en cuenta que la forma de operar esto es 0.99, por así decirlo, al cuadrado, c al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Listo? No. ¿Por qué? Para que usted aquí pueda cancelarme los c al cuadrado. Si no, no me puedo hacer esa operación. Lo digo porque más de uno aquí me ha puesto todo sobre el c al cuadrado y me van campantemente cancelando el c al cuadrado. Ojo. Observen que el 1
es un término que resta a toda esta fracción. Entonces usted primero resuelve la fracción, cancela los c cuadrados y ahora sí opera el 1 menos 0.99 al cuadrado. Muchachos, ¿cuánto da esa operación del tiempo? No, entrenó con 0,98. entrenó con este maestro. 9801. Pero todo el tiempo, todo, sacándole la raíz, Ah. restando 1 menos 0.99 al cuadrado. Que nos ayuden varios compañeros para que podamos comparar los valores. 0.137. 0.137. A ver, voy a irlos anotando por acá, por este lado. 0.137 y ya. Toda la operación, 2.20 por 10 a la menos 6, divida toda la raíz. Ah, no, eso fue solo la raíz, sacando el valor de la raíz. El valor. Ah, exacto. Sáquenme todo ya el valor en total. Uno 1,56 por 10 a la menos 5. 1.56 por 10 a la menos 5. 1.60. 1.60 y ya, sin exponentes, sin nada. Ah, por Sí, 10 a la menos 5. Sí, 1.559 por 10 a la menos 5. 559 por 10 a la menos 5. Exactamente. El libro dice exactamente 1.56 por 10 a la menos 5 segundos. Recuerden que 10 a la menos Doctora, 5. ¿cuántos decimales debemos usar en los ejercicios? ¿2 está bien? 2 está bien, exactamente. Y por lo regular, de hecho, lo que les iba a decir era que el libro da esta misma cifra, pero en micras. O sea que en micras es 10 a la menos 6. Tenemos que correr la coma a un lugar más. 15,6 por 15.6. 10 a la menos 6. Exactamente, por 10 a la menos 6 segundos. Que es lo mismo como si tuviésemos 15.6 micras de segundo. ¿Listo? Como para que tengamos y de una vez vayamos practicando los submúltiplos y estemos escribiendo en notación científica y de una vez con el submúltiplo. O sea que miren que este valor que nos está dando acá, comparemos esto. Recordemos el tiempo de desintegración del muón en ese marco de referencia C'. Miren que es 2.20 por 10 a la menos 6. Ahora comparen ese tiempo medido en la Tierra, pero bueno, no lo comparemos respecto a este, sino para comparar bien la medida con el 10 a la menos 6, o sea, acá. ¿Qué notan ustedes? ¿Es menor o es mayor? Es mayor el tiempo en la Tierra. Observen que este tiempo es mayor. Entonces, clave número 1. Usted me va a ubicar cuál es el objeto que se vaya moviendo con esa velocidad relativista. Usted ya sabe que el tiempo va a ser menor para él que para aquel que está en un sistema S quieto acá en la Tierra, donde el tiempo va a ser mayor. O sea que para este observador que es usted, que estaba en la Tierra, para usted ese muón se desintegra es en 15.6 por 10 a la menos 6 segundos. O sea, un tiempo mayor. Ahora, para que de una vez hagamos el trabajo completo, ¿cuántas veces está este tiempo de sub 0 en este medido en la Tierra? Por favor, cojan las calculadoras y me dicen cuánto les da. 15.6 por 10 a la menos 6 dividido 2.20 por 10 a la menos 6. 7 veces. 7,08. Exactamente. Relación entre tiempos. Para relacionarlos, mira lo que vamos a hacer. Vamos a dividir 15.6 por 10 a la menos 6 segundos. Los vamos a dividir con 2.20
por 10 a la menos 6 segundos. Y eso nos está dando, ¿cuánto? Perdón, ¿me repiten? 7,09. 7,09. 7.09. O sea que esto es aproximadamente 7 veces. O sea que para el observador que está acá en la Tierra midiendo ese tiempo, mire que 7 veces lo que se desintegra en ese marco S' a esa velocidad. ¿Sí llegamos a esa, sí me entienden esta conclusión? Sí, señora. ¿Hasta acá? Bien. Sí, señor. Entonces, hasta acá, recuerden, no le dé pena preguntar si usted de pronto está hoy, pero igual vamos a hacer más ejercicios para que ustedes vayan cogiendo la destreza. Entonces, miren esto, que aquí separé justo los ejercicios que van a tener el mismo lenguaje del que tiene usted allá en su tarea. Entonces, siguiente ejemplo. Dice, hay un pi negativo, que es una partícula inestable con una vida media de 2.60 por 10 a la menos 8 segundos, medida en el marco en reposo del pión. A. Si se obliga al pión a viajar con una rapidez con respecto a un laboratorio, su vida media medida en el laboratorio es 4.20 por 10 a la menos 7 segundos. Calcule la rapidez del pión expresada en la fracción de c, o sea, fracciones de la velocidad de la luz. Pero entonces fíjense, el pión negativo es una partícula inestable con una vida media de 2.6 por 10 a la menos 8 segundos. Medida en el marco del pión. Y ahora, en el laboratorio se mide y es 4.20 por 10 a la menos 7 segundos. Ahora la pregunta mía es, ¿cuál es el marco S y cuál sería el S'? El S' es el del pión y el S es el del laboratorio. Entonces observen, S' y voy a pintarles por acá como para que nos guiemos S. Entonces, ojo, acuérdense que es tal cual como dijo su compañero. El S' es donde está el pión, porque dice que si se obliga al peón a viajar con gran rapidez con respecto a un laboratorio. O sea, este es el que tiene una velocidad alta. Ahora miren que esa es la velocidad U. Y me están diciendo que es una partícula inestable con una vida media de 2.6 por 10 a la menos 8 segundos. Ahora, su vida media medida en el laboratorio es 4.20 por 10 a la menos 7 segundos. Claramente hay dos formas de guiarse. Que tendrá el micrófono abierto que ahí están cantando el Happy Birthday, qué pena. Ay, ustedes pueden creer que eso fue en un salón de clase acá al lado mío. Entonces, no es ningún compañero. Es justamente acá. Pero ya. Yo sí ya decía, porque terminaron la de tutora cantar. no dice nada. Sí. Pero bueno, ya menos mal lo cantaron. Listo. Pión negativo, es que estoy justamente en el CEAD, acá en Ibagué, y por lo que veo hay mucha bulla. Listo. O sea que miren que el S' es el del pión, y observen que el S como tal va a ser el medido en el laboratorio, o sea, donde se va a realizar la medida. Entonces, claramente, acá en el marco de referencia de ese pión, donde él va a gran velocidad, ¿cuál entonces es ese tiempo del que me están hablando? ¿Cuál va a ser aquí el delta T0? 2,60 por 10 a la menos 8 segundos. Exactamente, porque me están diciendo el pión negativo es una partícula inestable con una vida media de 2.60 por 10 a la menos 8. Y ahí le están ayudando, porque observen que les están diciendo que esta es medida en el marco en reposo del pión, o sea, aquí en ese. O sea, que mire que esto, que es lo que traduce, que esto está siendo medida acá en ese prima. Y que ese tiempo es 2.60 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Listo? Otra forma de guiarse es, observen que ahora en el laboratorio, que es el S,
ese tiempo es 4.20 por 10 a la menos 7 segundos. Muchachos, ¿cuál es la segunda forma también de clasificar esos tiempos? Evidenciar cuál es el menor. Exactamente. ¿Cuál es el menor? Porque acuérdense que ese que va viajando más rápido, pues ese justamente es el que tiene un tiempo menor. Entonces, efectivamente, como el peón es el que se está moviendo a gran velocidad, pues ese tiempo es menor. Y miren que es 2.60 por 10 a la menos 8, que es menor que 4.20 por 10 a la menos 7. ¿Estamos hasta allí? O sea que Ahora la S dice. prima, qué pena, o sea que la S prima siempre va a ser mayor, ¿ves menor? Si es uno, siempre seguía exacto, es el que lleva esa velocidad relativista. Bien. Y para él, acuérdese que siempre que usted esté viajando ya a una velocidad relativista, al límite cercano a la velocidad de la luz, para usted el tiempo que se registra, el tiempo que registra es mucho menor a, por ejemplo, un observador en la Tierra. ¿Listos, listas? Ahora sí. Entonces, calcule la rapidez y a ver si una vez practiquemos lo que es calcular la rapidez. Entonces, si usted tiene esta expresión que le está relacionando los dos tiempos y acá tiene 1 menos u cuadrado menos b cuadrado. Muchachos, de todas, hay 1 menos b cuadrado, no, sería, perdón, c cuadrado. C cuadrado. Muchachos, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo si usted ahora lee y dice, calcule la rapidez del peón? Calcule la rapidez del peón, indica a quién. La Sería velocidad. U. Dejar U. Exactamente. Lo que le están preguntando es, pues, calcule U. Y entonces, ¿cómo calcula usted U? Entonces, observe que, pongámoslo acá abajo. Para usted calcular U, pues tiene que despejar. Y a ver, se pone en la 10 con la despejada. ¿Por qué? Mire que esta U está dentro de esta raíz y está en un denominador. O sea que esto está dividiendo. Todo lo que está dividiendo debe pasar al otro lado. ¿A qué? Al otro lado del igual pasa ¿a qué? A multiplicar. Entonces miren que en realidad, ¿cuál es el orden que usted debe llevar? Usted primero eso está dividiendo, usted lo pasa a multiplicar. Delta T es 0. Ahora, usted ya sabe que usted debe despejar ese loop. Entonces empiece despejando y ahora lo que le estorba es esa raíz. Eleva al ¿Qué cuadrado sigue al lado y lado. entonces? Exacto, pero primero hagamos una cosa. Pasemos este delta T que está multiplicando, pasémoslo al otro lado a dividir. Exactamente. Entonces vamos a tener acá la raíz y entonces acá le va a quedar delta de T sub 0 sobre delta T. Ahora fíjense que la idea es, usted va detrás del U. Pero entonces, miren que esto está dentro de una raíz. Entonces ahora sí se aplica lo que dice el compañero. Para ustedes quitar esta raíz, entonces, ¿qué hacemos? No, ya eso el día. Si usted acaba avanzando en otras cosas. Elevamos ambos lados al cuadrado, señores. Y entonces al elevar a ambos lados al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? La raíz elevada al cuadrado, pues cancela. Cancela. Y a este otro lado, ¿qué me quedó? Observen que me queda delta T 0 sobre delta T al cuadrado. Los escucho. ¿Cuál es el siguiente paso ahora para seguir nuestro despeje? Vamos detrás de despejar la U. ¿Qué hacemos? Vamos a ¿El restar 1 pasa a ambos sumar lados al otro uno. lado? ¿O el 1 pasa a sumar al otro lado? A restar. Entonces, Restar. exacto. O Vamos sea, a restar ambos aquí es lados bien del- importante mirar Sí, a qué restar. signo, exacto, porque qué signo tiene el 1, miren que es positivo. O sea, que si lo pasan al otro lado sería restar. Pero acá nos quedaría este con negativo. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Que este que está aquí restando lo pasemos a sumar para ponerle ya signo positivo a esa expresión. Y este factor que está acá elevado al cuadrado lo pasamos al otro lado a restar. Entonces, miren,
Yo escribiría así, delta t sub 0 sobre delta t, todo al cuadrado, y paso a sumar. Con eso ya me quité el signo negativo que tenía la expresión, y ahora sí, todo este que está aquí sumando, lo paso al otro lado a restar. ¿Hasta ahí van conmigo? Señora, Sí, señor. Listísimo. O sea que esto, c cuadrado que está dividiendo, pasa finalmente aquí al otro lado. a multiplicar, pero a todo, ¿no? A multiplicar, pero a todo. Observen como dice el compañero. A todo indica que pónganmele una llave, un Una llave. corchete a todo esto para que se indique que esa velocidad que usted está aquí calculando, que está despejando, este c cuadrado pasó a multiplicar todo. Ahora, muchachos, observen que ya aquí prácticamente despejé u, pero me hace falta lo último. ¿Y qué es lo último? Que le tengo Raíz que quitar cuadrada. a esto el cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Raíz cuadrada, lado y lado. Raíz cuadrada al lado y lado. Entonces, observen que acá tengo raíz, me va a quedar c cuadrado por todo esto. Y aquí ya queda registrado en este CIPAS los despejes, que también me he dado cuenta de unos despejes tremendos. Ay, perdón, ya quitamos acá perdón que ahí se me fue el cuadrado, de una vez lo quito. Observen que entonces ahí ya despejamos. Y como ya despejamos, bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya reemplazamos y vamos a calcular cuál es la velocidad justamente que nos estaban pidiendo. Calcule la rapidez del pión expresada como fracción de c. ¿Por qué dice expresada como fracción de c? Porque miren que c quedó multiplicando y c está elevada al cuadrado, muchachos, o sea que c puede salir de la raíz. Y me va a quedar 1 menos delta t0 sobre delta t elevado al cuadrado en raíz. Y ahí prácticamente hasta este punto usted ya coronó su ejercicio, porque entonces ¿su quién va a ser? C veces la raíz de 1 menos. El tiempo que se demoró es M1. Entonces dice que ese tiempo es 2.60 por 10 a la menos 18. Recuerden que ese es el tiempo propio. Entonces 2.60 por 10 a la menos 8 segundos. Y todo esto está dividido entre el tiempo que fue medido en el laboratorio. 4.20 por 10 a la menos 7 segundos. Entonces 4.20, uy, perdón, esto se me quedó pegado. Ahora sí, 4.20 por 10 a la menos 7 segundos. Y observen que, recuerden, aquí se los voy a poner con azul, que esa división está elevada al cuadrado. Porfa, los de la calculadora, muchachos, para ir comparando cómo nos da entonces esa velocidad. Yo de una vez voy mirando en el libro y les voy diciendo si nos dio, no nos dio, entonces hay que rectifiquen con sus 0,99. calculadoras. 0,99 C. 0.99. El libro dice 0.998. Sí, ¿Listo? 0.998082. Perfecto. O sea que miren que esa es la velocidad. ¿Cómo sabe usted que esa velocidad le quedó mal? ¿Cuándo usted sabe que esa velocidad le quedó mal? Si da Muchachos. mayor a 1. Cuando ya de mayor que O 1, porque si es estarían 1. diciendo exacto, que es un múltiplo de la velocidad de la luz y no que está por debajo de la velocidad de la luz. Y ahí el hecho que diga 0.998 está por debajo de la velocidad de la luz. Es muy cercana, más no es la velocidad de la luz. ¿Listos? Y aquí entramos en esto que dice B. ¿Qué distancia medida ahora en el laboratorio recorre el pión durante esa vida media de él?
medido en el laboratorio. Entonces, a ver, observen que ahora nos están diciendo distancia. Y en el numeral B nos hablan ahora de la distancia. Como estamos hablando de distancia y estamos hablando de velocidades constantes a las que se mueven estos, por ejemplo, aquí este pión se mueve bajo una velocidad constante que es 0.998 veces la velocidad de la luz y siempre se va a mover a esa velocidad. Eso quiere decir que la distancia nosotros la sacamos con una fórmula muy conocida. ¿Cuál es esa fórmula? Sea por tiempo. Velocidad por tiempo, que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan del movimiento rectilíneo uniforme en la física 1 que uno ve? Que es cuando todo objeto se mueve a velocidad constante. Si todo este objeto se mueve a velocidad constante, entonces acuérdense que uno utiliza una ecuación que sirve para todo, que es muy utilizada, que es la que decía el compañero. Velocidad es distancia sobre tiempo. Por ende, entonces, ¿quién es la distancia? Si vamos a despejar la distancia, esta T que está dividiendo pasa al otro lado A. Aquí. Hola. Explicar. Uy, me Estamos. asusté. Yo dije, se me cortó. Listo. O sea que entonces la distancia que me están pidiendo, que cuál es la distancia que recorre ese mundo, pues es coger la velocidad que encontramos y multiplicarla por el tiempo. Pero acá ojo con en qué sistema debemos medir esa distancia. ¿En el marco S' o en el marco S? Marco este. ¿De Marco Prima no es? Ah, no. Mira lo que Marco dice S. acá. ¿Qué Ah, sí, medida distancia? en laboratorio. Medida en el laboratorio. O sea, que mire que es en ese. Y en ese, ¿qué tiempo se cumple? Delta T, que es 4.20 por 10 a la menos 7. Eso quiere decir que si usted aquí me va a medir esa distancia, observen que si usted la va a medir, la distancia es la velocidad. ¿Cuánto me dio la velocidad? Nos dio 0.998 por C, pero ya sabemos, porque con eso iniciamos este CIPAS, que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo por el tiempo. Y ya sabemos que el tiempo medido en S es 4.20 por 10 a la menos 7 segundos. 4.20 por 10 a la menos 7 segundos. ¿Listos? Miren que aquí, esto está en producto. ¿Qué hacemos con la unidad? ¿En qué unidades me va a dar esto? ¿Qué hacemos con los segundos? Observen que acá multiplican y están en diagonal. Simplifican. Porque Exactamente. ¿Y cuánto me da esta multiplicación? ¿Cuánto nos da esta distancia? Ay, ¿cómo fue esto? $125,76 metros. Exactamente. 125.76 metros. ¿Listos? O sea que esa es la distancia. Y entonces siempre acostumbrémonos a poner el contexto, distancia, y voy a poner así, distancia medida en el laboratorio. Laboratorio. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta acá van todos? ¿Tienen alguna inquietud hasta este punto en el proceso que se hizo? ¿Lo siguieron? Profe, disculpe, no lo va a tomar a mal, pero me parece que usted explica como mejor. No, pues no. Yo creo que eso siempre va a pasar. Todo el mundo explica muy diferente. Todo el mundo Doctora, explica. Cuénteme.
Yo tengo una duda ahí en la última parte donde despejó Sí, ahí, no, anterior de aquí, encontrar, a lo último, sí, aquí. por ahí, ajá, sí señora. Listo. Explíqueme un Entonces momentito. aquí, volvamos a empezar, por ejemplo, desde acá. Observe y acuérdese cuál es su objetivo. Despejar este cuadrado. Si este es su objetivo, mire que este C cuadrado que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces, ojo que no es que me lo ponga aquí a multiplicar y ya, sino que uno pone los corchetes como símbolo de que me va a multiplicar toda la expresión que hay en el interior del corchete. Ahora, ¿qué hicimos? Acuérdese que esto está U al cuadrado y usted necesita calcular solo la velocidad. O sea que usted lo que hace es sacar raíz. Entonces, si usted tiene acá U cuadrado, entonces saca la raíz. Y entonces por eso le pusimos raíz a esta expresión. ¿Hasta aquí va? Sí señora. ¿Listo? Y aquí en este último pasito lo que hicimos fue aplicar las propiedades de la radicación. Como esto es un producto, este C cuadrado, la raíz cuadrada pues de C cuadrado es C, porque usted sabe que raíz se cancela con el cuadrado, entonces me queda C. Y lo puedo sacar. Entonces por eso Ahí era lo mi puse duda, acá sí. afuera. Sí, ahí era mi Exacto, duda. entonces por eso lo puse afuera. Acuérdate que esto es lo mismo que si usted tiene raíz de 4, 2. Pero usted, ¿por qué dice raíz de 4? Porque 4 es 2 al cuadrado. Entonces la raíz, cancela con el 2, o sea que le queda 2. Ok, gracias. Listos. Entonces, acá está la velocidad, aquí está la parte. Ahora, continuemos porque, ¿cuál es el chiste? Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo y yo tenía un resto de ejemplos hoy. Entonces, a ver, continuemos, al menos coronemos Profe, estos qué dos. pena. Cuénteme. Esto, usted dice que el tiempo dilatado es el tiempo de la persona que está en movimiento o de la que está quieta. Todo depende del contexto. Mírenlo desde este punto de vista. El objeto que se mueva con esa velocidad relativista, o sea, en este caso, por ejemplo, el peón, que es el que va a una alta velocidad, para él el tiempo es menor que, por ejemplo, para la persona que esté en el laboratorio después midiendo. ¿Sí seguía hasta allí? Ok, sí, profe. Entonces siempre acuérdese de lo siguiente. Le pongo este ejemplo, ¿cómo es que se llama ese? Un experimento mental, Gedanken, para que usted como que tenga esta, imagínese que usted es el que va montado en la nave espacial, en el límite relativista. Cuando usted esté montado en la nave espacial, en ese límite, viajando a una velocidad que está en el límite relativista, para usted el tiempo es menor que para una persona que está desde acá de la Tierra mirándolo a usted ahí arriba en la nave. ¿Sí se me guía con eso? Tutora, o sea que ahí se Sí, puede profe. decir que él envejece más rápido que el que está acá en el laboratorio. Sí, es así, relativamente. A ver, ponga usted, mire usted, imagínese que entonces usted tiene un hermano gemelo y efectivamente lo montaron en la nave y él es el que va viajando allá a toda, cercano en ese límite relativista, cercano al límite de la velocidad de la luz. ¿Para cuál de los dos está corriendo el tiempo? ¿Cuál de los dos experimenta un tiempo más corto, por así decirlo? Pues el que va viajando. El que va viajando. Y si para él el tiempo, fíjese que es como si para él, usted acá en la Tierra, siente que ese tiempo es mucho mayor. Entonces, ¿cuál de los dos, entonces, cuál envejece más rápido? Pues el que le pasa el tiempo más rápido era el de la nave. ¿Al qué? De la Tierra. Sí, pues es. ¿El de la Tierra o el de la nave? Entonces, a ver. El de la Miremos. nave, porque va pasando mayor tiempo. Entonces, acuérdense de los ejemplos que hemos visto. Miren, por ejemplo, de los ejemplos. Siempre el tiempo para el que está a esa velocidad relativista es menor que el que está acá en la Tierra, que es un tiempo mayor. O sea, que ¿cuál envejecería más rápido? El de la Tierra. El de la Tierra. Porque el tiempo
allí mire que para él el tiempo es mayor que para el que se mueve con esa velocidad relativista. Ok, sí, señora, sí. La ¿Listo? verdad. Bien, bien. Entonces, a ver, coronemos estos dos. Dice, ahora miren este contexto. Dice, una nave espacial se aleja volando de la Tierra con una rapidez que es 4.8 por 10 a la 6 metros por segundo con respecto a la Tierra. Y luego regresa con la misma rapidez. La nave transporta un reloj atómico, o sea que miren, hay un reloj en la nave que ha sido sincronizado cuidadosamente con un reloj idéntico que permanece en reposo en la Tierra. O sea que miren, tenemos los dos marcos de referencia, entonces tenemos S, y el marco S es ¿cuál? ¿Y cuál es aquí el S'? Esa es la Tierra. Entonces el S es el de la Tierra. Y el S', Y ese prima, la observe, nave espacial. nave espacial, exactamente. Y observen que la nave espacial va con una rapidez que es ¿cuánto? 4.8 por 10 a la 6, o sea, este es U. 4.8 por 10 a la 6 metros por segundo. Ahora dice, luego regresa con la misma velocidad a la Tierra. Ahora esa nave transporta un reloj que ha sido sincronizado cuidadosamente con uno que está en reposo en la Tierra. Ahora observen, dice que la nave regresa a su punto de partida 365 días después, de acuerdo con el reloj que permaneció en la Tierra. O sea que ese 365 días es ¿quién? ¿Cuál Delta tiempo? T. Tiempo propio. Entonces, acuérdense que el de este S' es delta T sub 0 y acuérdense que en la Tierra este sería el delta T, ¿cierto? En ese orden de ideas, volvamos a hacer la misma pregunta. Dice que la nave regresa a su punto de partida 365 días después, de acuerdo con el reloj que permaneció en la Tierra. Ah, delta T, O ese es delta T. O sea que miren que es delta T. Acuérdense que el tiempo propio es este, de la nave espacial, mientras que el tiempo medido en la Tierra, pues es delta T. Y ese delta T me están diciendo que es 365 días. Dice que llegó un año después. Ahora sí la pregunta, ¿cuál es la diferencia medida en horas entre los tiempos transcurridos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre este delta T sub 0 y este delta T? Para saber la diferencia, pues tendremos que calcular delta T sub 0. ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a calcularlo. Tenemos entonces que saber quién es delta T sub 0. La ecuación de la dilatación del tiempo me dice que delta T es delta T sub 0 sobre la raíz de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado en raíz. ¿Listos? Ahora miren, me están pidiendo delta T sub 0, o sea que observen que me están pidiendo es esto. ¿Cuál es el tiempo entonces propio de esa nave espacial? Entonces, miremoslo así. ¿Quién va a hacer entonces esto? Todo este factor que es esta raíz que está dividiendo pasa al otro lado aquí. Multiplicar. A multiplicar. Y miren que este es el delta de T sub 0. O sea que, primero, delta T es el tiempo en la Tierra. Entonces, para que hagamos una diferenciación, que tengamos más claro, acá están días. Pasemos esos días que son delta T es 365 días, pasémoslos a horas. Por un día 760. que tiene ¿cuántas horas? 24. 24 horas. O sea que en horas, ¿cuánto es el tiempo que se demoró la nave en ir y volver a la Tierra? 8760.
Horas. 8.760 horas. Ahora miren, este es delta T. Ahora sí, ya teniendo delta T, ¿quién es delta de T sub 0? Entonces, delta de T sub 0 dice, según la ecuación, que es ese tiempo, 8.760 horas por la raíz de 1 menos. La velocidad, acordémonos de la velocidad, 4.8 por 10 a la 6. Entonces, 4.8 por 10 a la 6 metros por segundo. Y esto está dividido, entonces acuérdense que esto es al cuadrado. Dividido entre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, también al cuadrado. Cierren la raíz. Por favor, muchachos, operen esto en la calculadora. Profe, disculpe, Cuénteme. una consulta, ¿esa C al cuadrado qué es lo que significa? Esa C, acuérdense que C es la velocidad de la luz. Se la voy a volver a poner acá. Velocidad Con una límite flecha. relativista, se llama. Exacto. Velocidad de la luz. Ya, profe, porque es que en el ¿Listo? ejercicio anterior, cuando estaba ya para darle el resultado, no se le puso valor. Ah, sí, porque fíjese que acá nos dieron la velocidad en términos de C. Fíjese que acá la velocidad, oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá en este ejercicio que usted me dice. Exacto, porque se da siempre en factores proporcionales a la velocidad de la luz, para que usted se guíe en si se está pasando de ese límite o no. Ya usted sabe que siempre este valor que le dé acá este número tiene que ser menor que 1. Si le está dando mayor que una vez la velocidad de la luz, algo le está quedando malo en su ejercicio. Entonces aquí es por la notación. Igual fue aquí. Fíjese que acá nos dieron el término, en este ejemplo también nos lo dieron en términos de la velocidad de la luz. ¿Sí se fijan? Que acá nos decían que él se desplaza a 0.99 veces la velocidad de la luz. Entonces ahí lo reemplazamos como 0.99 veces la velocidad de la luz al cuadrado. Pero si usted mira este contexto de este último ejemplo que estamos resolviendo acá, mire que acá no nos lo dieron en términos de la velocidad de la luz, sino que ya nos dan una velocidad, 4.8 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Sí le solucioné la duda? Sí, profe, lo que no me había dado cuenta era que el valor, o sea, la denominación o el valor final había quedado en velocidad de la luz. No le había visto la C al final del resultado. Ah, ok, listo. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio ese tiempo? 8.758,88 8.758, horas. ¿coma qué? Perdón. 88. 88. A ver, miremos si 88. exactamente, 8.700, exactamente, nos dio tal cual lo del libro. 8.758.88 horas. Ahora ustedes mismos analicen, ¿tiene sentido esto que nos está dando? ¿Sí nos quedó entonces correcto? Mire que eso quiere decir que el tiempo medido en el laboratorio fue 8.760 horas. Entonces aquí vuelve y juega la pregunta que nos hacía ahora el compañero. ¿Con quién era más viejo? ¿Quién? Mire que el tiempo medido en el laboratorio es mayor al tiempo para esa nave espacial. Si se fijan, medido con el reloj. Acuérdense que en este ejemplo hay un reloj que va en la nave espacial y hay otro reloj en la Tierra, en el laboratorio. Entonces, para el reloj que está en la nave espacial, miren que es 8.758.88 horas. Para el reloj que está quieto en el laboratorio y que siempre estuvo quieto en el laboratorio, fueron 8.760. ¿Cuánto es esa diferencia horaria? 1.12 horas. 1.12 Sí, señora. O sea que horas. estuvo más rápido en... Entonces, claro, acuérdense que para la nave espacial, el reloj que va en la nave espacial, acuérdense que ese tiempo es menor, porque él es el que va a esa velocidad en el límite relativista. Mientras que acá en la Tierra, en el laboratorio, el reloj que se quedó quieto, mire que él marca mayor tiempo.
¿Listos? Muchachos, aquí voy a interrumpir. ¿Sabe qué no les he pasado? Y ya se me iba a olvidar la lista. Entonces, por el chat, porfa, voy a enviar la lista de asistencia. Profe, Y la disculpe, próxima vez... ¿no Cuénteme, puede ser el ejercicio, el 2 sobre uno parecido al de la guía, al 2, al Sí, de... señor. De hecho, con ese voy a cerrar uno que es... Porfa, me indican si les llegó el link. Sí, sí llegó al chat. Listo, muchachos. Entonces, acá les voy a anotar el nombre mío. Porfa, pongan cuando el nombre de la tutora, Luz González Reyes. Pongan así porque de pronto el Esther me lo escriben diferentes todos, entonces queda registrado en mi nombre diferente. Entonces, Luz González Reyes y el nombre del CIPAS pongámosle relatividad al nombre del CIPAS. ¿Listo? Y volvamos aquí para terminar. Mientras allí van llenando ese, terminemos con uno que es no es idéntico, pero sí muy parecido al que se puso entonces en la tarea. Para que con ese entonces cerremos esta parte. Entonces, observen que dice, una nave espacial extraterrestre. Ojo que aquí está con otras palabras, en otro contexto, pero es exactamente, es muy similar a lo que usted tiene, solo que usted lo tiene con otras palabras. Listo, en otro contexto. Observen esto, dice, una nave espacial extraterrestre vuela en lo alto a gran distancia, mientras usted se halla en el patio de su casa. Entonces, observen que ya usted tiene los dos eventos, la nave espacial que vuela a lo alto a gran distancia y usted que está en el patio de su casa. Ahora dice, usted ve que su reflector se enciende durante 0.190 segundos. Según la medición del primer oficial de la nave espacial, el reflector permanece encendido 12 milisegundos. Entonces, miren, para que ustedes siempre tengan una guía, el sistema S, sistema S'. ¿Quién está en S? Nosotros. Ustedes, exacto. Entonces voy a poner así, mire, usted está en S. Porque usted es el que está en el patio de su casa. Entonces voy a ponerle acá abajo para que usted tenga la guía. Patio de su casa. Y observe que el que está en S', entonces, ¿quién es? El primer oficial. Exactamente, el primer oficial que va montado en la nave espacial. Como la nave espacial es el que va viajando con ese límite relativista, entonces acá viene la pregunta del millón. O sea, él es el que va viajando con una velocidad U. ¿Qué tiempo está registrando? ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. El primer oficial de la nave espacial. ¿Qué tiempo registra el primer oficial de la nave espacial? 12. Entonces, si ustedes leen, miren esta parte, que es lo que está acá. Según la medición del primer oficial de la nave espacial, el reflector de él permanece encendido 12 milisegundos. Nave espacial es el que está en S', o sea que ¿cuál es este tiempo? Esos 12 milisegundos son ¿qué tiempo? Muchachos, acuérdense que este es el mismo que tienen allá en la tarea. T0. Delta sub 0. Porque este es el tiempo medido por el primer oficial en la nave espacial, que es el que va con esa velocidad relativista. O sea que mire que para él estos son los 12 milisegundos. Mientras que para usted, que usted está en el patio de su casa, usted observa que en realidad para usted, que está acá abajo, para usted ese tiempo no fueron 12 milisegundos, sino que para usted fueron 1.19 segundos. ¿Sí lo observan?
Si usted ya clasificó esto, muchachos, coronaron el ejercicio, porque miren que dice, ¿cuál de estos dos tiempos medidos es el tiempo propio? Entonces, ¿cuál de esos dos es el tiempo propio? Ahí ya lo contestamos. ¿Cuál de los dos es el tiempo propio? 12 milisegundos. 12 milisegundos, sí. Siempre el tiempo propio es este, exactamente, el de ese prima, donde está la nave espacial, o sea que usted ahí ya contestó eso. Así tal cual se lo están pidiendo allá en su guía. Ahora dice B, ¿cuál es la rapidez de la nave con respecto a la Tierra? O sea, mire que finalmente a usted le están preguntando en B por U. Es más, le voy a poner a U otro colorcito. Pongámosle otro resaltador, el amarillo. Dice, mire que en la pregunta es ¿cuál es la rapidez de la nave con respecto a la Tierra? O sea que ahí le están preguntando por U. ¿Listo? Ahí, pero ahí me llevo la C. Espérense, como que pongámoslo por acá, les voy a poner. Miren que le están preguntando por U. Y ya en un ejercicio por acá arriba, detalladamente despejamos U. Mírenlo acá. Entonces usted allá en su guía lo tiene que hacer tal cual. Usted me lo tiene que poner paso a paso el despeje. Y ojo que no me pueden poner esta ecuación y ya, no. Me tienen que poner el paso a paso. Doctora, Entonces, hay de pronto inconvenientes, sino que yo realicé, digamos, ese despeje, pero inicialmente con los valores que nos daba el ejercicio. no creo que haya problema. Yo lo reviso. Pero por lo regular, acostumbrémonos a buscar las variables, siempre a despejar y por último a reemplazar. Porque así también me queda a mí más fácil mirar si sí se despejó bien. ¿Listo? Entonces, mire, aquí está la pregunta que nos hacía ahora un compañero, que por qué a veces, por qué en el anterior reemplazamos C y, por ejemplo, hay otros en los que no. Si leemos esta parte, mire que acá no vamos a tener que reemplazar C. Miren, y se los voy a dejar resaltado con rojo. Dice, exprese, o cuál es esa fracción, cuál es esa velocidad expresada en términos de C. Si se fija que el enunciado nos pide que de una vez la Profe, demos disculpe expresada en C. una cosita. Cuénteme, señor. Es que en el ejercicio de relatividad de la longitud están pidiendo tres cosas, ¿sí? Ajá, La primera, la A, es cuál es el tiempo medido por Sheldon Cooper, ¿sí? ajá, La segunda, está pidiendo encuentre la distancia. Y la ajá. tercera, ¿cuánto tiempo tarda la partícula? O sea, están pidiendo dos distancias, la de a partir de la teoría especial de la relatividad encuentra la distancia del punto donde se creó la partícula a la superficie terrestre, medidas del marco de referencia de la partícula, ¿sí? O sea, esa sería el marco, ¿qué? El marco propio. Bueno, y la otra es cuánto tiempo tarda la partícula en viajar del punto donde se creó a la superficie terrestre, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿cuál es el tiempo medido por Sheldon Cooper? Ese tiempo. Por eso. Porque ahí no se lo puedo yo contestar, yo no le voy a decir el tiempo medido por Sheldon Cooper es tal. Pero sí lo puedo decir, No, pero la caballero, fórmula, es lo o sea, la siguiente. ecuación. Sí, ojo, ahí no hay ecuación. Ojo que ahí no hay ecuación. Allí lo que hay es un entendimiento del contexto. Usted me le puso cuidado a este ejercicio 37.8 que le acabé de hacer, que acabamos de hacer todos. Como le dije, estaba en otra conferencia al mismo tiempo. Ah, pues por eso entonces me está Sí, pero preguntando perdón, es eso. que yo le pregunté a una profesora por Skype, Ajá. dijo que había el tiempo era igual al espacio sobre la velocidad. Sí. Había que sacar eso primero y después hacer lo de la distancia de la longitud propia y la longitud, bueno, a utilizar la ecuación y por último utilizar la ecuación esta del tiempo propio y... Ajá. Entonces, ¿qué le sugiero yo ahí? Primero,
vaya a la grabación, porque aquí ya acabamos. Entonces, vaya a la grabación, pero es solamente para que si quiere, véngase al ejercicio 37.8. ¿Y cuál es el chiste? Es que usted aprenda a calificar, clasificar los tiempos, que fue lo que dije hoy al inicio del CIPAS. ¿Cuál es el chiste de hoy o el objetivo? Que ustedes aprendan a clasificar los tiempos. Entonces, ¿quién es el tiempo en el marco de referencia S? ¿Quién es en S'? Entonces, la nave espacial viaja a 12 milisegundos. Esa que vaya con esa velocidad relativista es el que es el tiempo propio. Entonces, en su ejercicio, en su contexto, le están preguntando lo mismo. ¿Quién es el tiempo propio? Decir quién o cuál de los dos tiempos es, no tiene que calcular nada. Tienes que leer y decir cuál de los dos es. Identificarlo. Identificarlo, exacto. Esa es la palabra, identificarlo. Donde sí tiene que calcular es donde vamos nosotros. ¿Cuál es la rapidez en términos de la velocidad de la luz? No, es que Entonces, la profesora me dijo otra cosa y yo le leí el ejercicio y me ok. dijo era... bueno, no, sí, pero entonces ya lo entendí, ya Pero sé entonces acuérdese, mire, si no pudo estar en todo el CIPAS, mírelo. Gastes el tiempo de mirarlo para que coja ahí el hilo de cuáles son esos dos tiempos. Listo, bueno, muchas gracias. Profe, Listo, perdón, una y para que preguntita. terminemos, cuénteme. Esto es que en ese mismo ejercicio, en el ejercicio 2 de la relatividad de la longitud, se habla también en la pregunta B de cuando se creó la partícula, pero en el contexto nos dice cuándo se creó. Podemos, digamos, inferir que se creó en el momento en el que Sheldon la observó. A ver, cuando le hablen de cuándo, exacto, primero le están pidiendo es un tiempo, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el contexto Pues, completo? nos dan la velocidad y una longitud de 43 kilómetros. Pero es que ¿saben cuál es el problema? Que ahí es con esta, de relatividad de la longitud, y hoy no alcanzamos a ver relatividad de la longitud. Pero entonces sí les puedo adelantar lo siguiente, porque nosotros nos volvemos a reunir el martes. Entonces, el martes me dedico a relatividad de la longitud, porque pensé que hoy me iba a alcanzar el tiempo. Pero para adelantarles a los que ya están en este punto, acuérdense que ahora esto va a ser la longitud propia, y esta longitud propia es similar al tiempo propio que tenemos acá, donde está esa partícula o ese objeto que se vaya moviendo a esa velocidad relativista. ¿Listo? O sea, la longitud original del objeto, como la longitud propia del objeto. ¿Por qué? Porque el chiste ahora es que en el marco de la Tierra, cuando usted lo mida, usted lo va a ver siempre más pequeño. Así como yo les dije que el tiempo para el que va a la velocidad relativista es menor, aquí la longitud es mayor para el que va ahora a esa velocidad relativista. Se invierte, se va a invertir. Entonces, en el caso de la pregunta que me están haciendo, se hace a través de esta ecuación, ahora relatividad de la longitud. ¿Listo? Entonces, venga que voy a terminar con este, que hasta aquí, muchachos, ¿cómo nos queda este? Y aquí cerramos por ahora. Tenemos 1 menos el tiempo propio, que son 12 milisegundos, y acuérdense que mili es 10 a la menos 3. O sea que esto es 12 por 10 a la menos 3, 12, dividido el tiempo de la Tierra, lo que se mide acá, al cuadrado. Y porfa, alguien que me dé cuál es ese valor. Esto me quedó todo chueco escrito acá. ¿Cuánto nos daría ahora esta velocidad? Hola. Sí estamos allí, muchachos. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da ahora esta fracción? Esta raíz.
0,99. Exactamente. Hay una tercera cifra decimal, 0.99. 8. 8, exacto. Entonces, mire que nos dio bien porque está por debajo del límite relativista. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren, como resumen del CIPAS hasta hoy, miren que aquí, ¿qué es lo más importante? Diferenciar el tiempo medido, el tiempo propio medido en el sistema de referencia S', diferenciar el tiempo en el sistema S. Miren que eso es lo principal, porque el resto es despejar ecuaciones y calcular lo que se le piden. En el próximo nos vamos a dedicar a la relatividad de la longitud. Ahora, ¿cómo varía la longitud? Yo lo tengo programado para el martes. ¿Listo? Pero también acuérdense que me pueden escribir por el Skype o en el foro postear la tarea. Yo a veces siento que a veces puede ser más rápido el Skype. ¿Listo, muchachos? Profe, disculpen, quedé Listo, con profe. la duda, porque es que estaba leyendo el ejercicio y no, o sea, no me cuadra lo que, porque es que acá me está preguntando, es que la profesora me confundió también, porque es que acá me está preguntando cuál es el tiempo medido por Sheldon Cooper en el que tarda la partícula en recorrer los 42 kilómetros que la separan de la superficie terrestre, ¿sí? Y el otro es cuánto tiempo tarda la partícula en viajar del punto donde se creó a la superficie terrestre. Tenga en cuenta la medición desde el marco de referencia de la partícula. Y el otro es, a partir de la teoría de la relatividad, encuentre la distancia. Bueno, esa ya utiliza la fórmula que usted dijo, ¿sí? Y acá dice, el ejercicio dice, este viaja en línea recta hacia la superficie terrestre con una rapidez de 0.9830 con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que porque me están preguntando cuál es el tiempo medio por Sheldon Cooper en el que tarda la partícula en recorrer los 42 kilómetros, yo no puedo decir que tarda 0.92830, ¿sí? Tengo que utilizar una ecuación ahí. Entonces sí es como me dice la profesora anterior, tiempo es igual a espacio a velocidad sobre, ¿no? Se me olvidó, a espacio sobre velocidad. O sea, la velocidad 0.92830 y el espacio sería los 42 kilómetros para que me dé el tiempo medio por Sheldon Cooper. Eso sería eso. Y así probé, porque es que me confundieron. Yo ya hice los ejercicios y los pasé al foro. Así, yo ya tengo ya los compartí en el foro, entonces quería aprovechar este CIPA para preguntar eso, si está mal entonces pues, para mirar. ¿De qué grupo es usted? Ay, se me- Soy ¿del qué? Del grupo 88. Del grupo 88. Si quiere, entonces hagamos una cosa. Sí, señora. Ese es, ¿y cuál es que es su nombre? Yo lo escribo acá. Gabriel de Jesús Peña. Gabriel. Gabriel, yo entro entonces al foro y le reviso específicamente qué es la duda que usted tiene. Ah, listo. Listo, profe, ¿Listo? muchas gracias, muy formal. Y entonces le rayo sobre lo que tenga escrito, a ver si así de pronto se desvara más fácil. Listo, bueno, muy formal. Listo, caballero. Bueno, entonces quedamos para el próximo martes. En el próximo martes yo creo que nos va a tocar acortar o ser más rápido entonces, porque no esperaba que hiciéramos tan pocos hoy, y nos guiamos en relatividad de la longitud y pasamos que alcanzamos a hacer lo de Lorentz y el efecto Doppler. ¿Listo, muchachos? Listo, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias, muy formal. Profe, ¿esta grabación cuándo comparte? Yo, pues apenas me llegue el link, yo creo que mañana en la mañana ya se las puedo estar enviando. Ok, muy amable. ¿Ellas quedan subidas en el foro? Sí, las voy a subir las dos web conference y este CIPAS. Gracias, profe. ¿Cuál es el que nombre tengan del CIPAS, tutora? Qué pena. Póngale relatividad. Ay, acuérdense la asistencia, sí la llenaron, muchachos. Sí, señora.
Listo, por Señora. favor, acuérdense eso sí de la asistencia. Profe, una consulta. Mi nombre- espera. ¿Una consulta qué, perdón? Profe, ahí en este ejercicio que está ahí puntualmente en el punto A, que dice identifique el tiempo propio, Ajá. ¿en la respuesta se debe poner solo el valor o se hace una gráfica? Exacto. Siempre es diferenciarlo como delta de t sub 0 y el valor. Ah, no es necesario la gráfica, solo el resultado. Exacto. Yo aquí hago esa grafiquita es como para que nos guiemos de quién Ah, es bueno. ese y quién es ese prima. Y Listo, entonces gracias. así uno clasifica delta t sub 0, tiempo propio y tiempo general. Gracias. Muchachos, les agradezco también la atención, todo. Y entonces nos volvemos a ver hasta el martes. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Tutora, muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego, igualmente. Gracias. Buenas noches. A ustedes feliz noche. Gracias. Hasta luego, bella profesora.